A todas y a todos, a nombre de la Sociedad de Alumnos del Licenciado en Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a la conferencia magistral Diplomacia de las Vacunas, en el marco del 11º Congreso de Relaciones Internacionales. El día de hoy contamos con la presencia del excelentísimo señor Carlos Alfonso Tomada, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Argentina en México. A continuación nos permitimos leer una breve semblanza del embajador Carlos Alfonso Tomada. El embajador Tomada es egresado de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1973 y realizó estudios de posgrado en Relaciones Laborales y Problemas del Trabajo, avalados por la Organización Internacional del Trabajo, en las universidades de Bolonia, en Italia, y Castilla-La Mancha, España, en los años 1988 y 2000. Es exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y fue nombrado en su cargo por el expresidente Néstor Kirchner y por la expresidenta Cristina Fernández en 2007 a 2011 y nuevamente en su segunda presidencia del 2011 al 2015. Fue legislador del Bloque de Unidad Ciudadana y vicepresidente segundo de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2015 al 2019. El 11 de febrero del 2021 presentó ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cartas credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. A continuación, cedemos la palabra al embajador Carlos Alfonso Tomada para dar inicio a la conferencia magistral y posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muy amables por la presentación. Y bueno, en primer término, por supuesto, agradecer esta convocatoria para participar en el Congreso de Relaciones Internacionales de la Sociedad de Alumnos de Licenciados en Relaciones Internacionales de la Universidad de Monterrey. Y mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a los organizadores del Congreso por este tema que han propuesto, porque la diplomacia de las vacunas me parece que por lo pronto es una cuestión de gran relevancia y dolorosa actualidad, pero también es uno de los principales temas de la política internacional y por otro lado es otro de los espacios, de los ámbitos en los que Argentina y México vienen colaborando de manera estrecha y solidaria. Así que es un gusto intentar compartir algunas reflexiones con ustedes sobre el tema. Podemos decir a esta altura, después de más de un año de pandemia, que el mundo ha cambiado mucho y ha sido un periodo de profundos dolores, ¿no? Se ha perdido muchas vidas, a nuestros familiares y afectos más cercanos los vemos en una pantalla. La economía se ha visto afectada en todos los países sin excepción y como siempre los que más han perdido han sido los más vulnerables y los más vulnerados. Ahora, gracias a la promesa de las vacunas, empieza a verse una luz al final del túnel y sobre todo esto me gustaría compartir algunas reflexiones con ustedes. Lo he ido, digamos, de mayor a menor, partido de las Naciones Unidas, luego por el G20, luego por la CELAC, luego por la relación de Argentina y México y luego algunas reflexiones generales. Quiero decirles en primer término y más allá de algunos énfasis que puedo poner en la intervención, es que es un tema que hay que encararlo con mucha humildad por parte de todos, porque, vamos, ¿sabíamos algo sobre esto? No. ¿Estábamos preparados para una situación como esta? Tampoco.
¿Se han cometido errores? Seguramente. Y en todos los países, sin excepción. Porque este proceso ha sido largo y ha tenido momentos sumamente diferentes. Primero fue el inicio de la pandemia, encontrarnos de golpe con algo como un virus que nos atacaba y además con una característica de contagio inusitada. Luego, otra etapa donde se empezaron a buscar soluciones para esta pandemia. Y fueron pocas, más allá del barbijo y lavarse las manos, y la distancia y los ambientes ventilados. Luego hubo una tercera etapa de la compra de vacunas y la distribución de esas compras. Y finalmente, los procesos de vacunación que se llevaron adelante en todos los países. Y la verdad es que hoy por hoy no estamos en condiciones ni de hacer balances ni diagnósticos definitivos. Me parece que aún no es tiempo para eso. Entre otras cosas porque los ejemplos, las referencias de los distintos países cambiaban y cambian y seguirán cambiando de semana a semana. Ningún país ha atravesado estas 4 o 5 etapas que yo mencionaba sin tener tropiezos, dificultades u obstáculos. Más aún, países que de golpe parecían que eran una referencia indiscutible, a la semana siguiente aparecían liderando estadísticas en materia de contagios o de muertes. Países que se abrían porque pensaban que ya tenían todo resuelto y tenían que volver a cerrarse. Países que se cerraban y tenían que abrirse porque era insoportable la situación. En fin, y podríamos seguir analizando todas las situaciones por las que han atravesado los distintos países. Déjenme entonces ahora seguir con el escenario global en el que esta pandemia se enfrenta. Y quiero decirles en primer lugar, hacer una mención a lo que es la Carta de las Naciones Unidas, donde en su párrafo 3 del artículo 1 fija como una de sus competencias realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Y acá tenemos una clara referencia a esa competencia. Desde el inicio de la pandemia, México impulsó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución con el título Cooperación Internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al COVID. Y consiguió que esto tuviera el respaldo unánime de 179 países, dando lugar a la resolución 274 que se aprobó en abril del 2020. Esto es una resolución impulsada por México que consiguió el consenso de toda la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, el presidente Alberto Fernández de Argentina, cuando vino de visita a México, conjuntamente con el mandatario mexicano, reiteraron en la declaración que sacaron su respaldo a la Organización Mundial de la Salud y al mecanismo COVAX como instrumento multilateral de acceso equitativo a las vacunas. Yo sobre este tema del COVAX vamos a volver porque creo que es el tema central de la diplomacia de las vacunas. Bueno, desde un primer momento ambos países estuvieron participando activamente en el escenario internacional. Tanto Argentina como México se apoyaron mutuamente en los distintos ámbitos. Sobre todo
sobre todo porque ambos compartían la preocupación sobre la situación donde muchos países que tenían y tienen una enorme vulnerabilidad económica solamente contaban con el COVAX para poder atender estos desafíos de las vacunas. Ya estamos hablando del periodo de vacunas. Argentina participa en el COVAX, pero financia sus propias vacunas para así facilitar los recursos para que se puedan adquirir otras vacunas para otros países que no tienen esa posibilidad. Y la verdad que tenemos la expectativa de que el COVAX adquiera mayor dinamismo. Siguiendo en el escenario de Naciones Unidas, solamente quisiera agregar a modo informativo y como un elemento complementario, que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Gutiérrez, y en relación al tema de la pandemia, señalaba que en el último año se ha producido un aumento de 5 billones de dólares en el patrimonio de las personas más ricas del mundo. Y en ese sentido, Gutiérrez llamó a todos los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar en sus países un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se beneficiaron durante la pandemia, con el objetivo de reducir las desigualdades extremas en la capacidad de combatir el coronavirus y poder obtener así una mayor accesibilidad a vacunas. Otro ámbito internacional que no se puede dejar de mencionar es el ámbito del G20. El G20, organismo al que me tocó asistir durante 7 años continuados, tuvo un éxito señalado en su primera intervención allá en el año 2008 frente a la crisis financiera internacional. Pero no parece estar pasando lo mismo en oportunidad de la crisis sanitaria. El presidente de Argentina ha presentado una iniciativa en el marco del G20 para que la vacuna contra el coronavirus sea declarada un bien global. ¿Qué quiere decir un bien global? Quiere decir que se busca la cesión de los derechos intelectuales a los efectos de que todos los países del mundo tengan la posibilidad de producir las dosis que necesitan. También ha pedido el presidente Fernández en el ámbito del G20 que se diseñe y se acuerde un gran pacto de solidaridad y se cree entonces un fondo global de emergencia humanitaria para combatir el COVID-19. Debo decir que nuestro país ha adoptado una postura crítica contra el reparto injusto de vacunas, ¿no? Yo creo que resulta inadmisible que existan países que todavía no hayan recibido una sola dosis de vacuna y que mientras tanto 10 países concentren el 80% de las dosis existentes totales. Todo esto que estoy diciendo y otras más tienen respaldo y eso lo saben ustedes, y si no los invito a que consulten las estadísticas que se están llevando a cabo en materia de dosis y de distribución y de vacunación de las vacunas. Para terminar con el tema del G20, ustedes saben que hay convocada una cumbre mundial de la salud en Roma este año, donde se está planteando que los líderes mundiales que concurren en persona a las reuniones del G20 saquen una declaración, la Declaración de Roma, que incluya los principios de accesibilidad, solidaridad, cooperación, transparencia, disponibilidad, financiamiento sostenible y apoyo efectivo al COVAX. Esa Declaración de Roma
con esos principios y ese apoyo al sistema COVAX debería culminar más adelante en un tratado internacional sobre pandemias. El otro ámbito, finalmente, ya más regional, que me parece necesario mencionar en esta diplomacia, en este mundo de las relaciones internacionales en relación a la pandemia, es el CELAC. La CELAC ha sido el espacio multilateral natural para impulsar articuladamente y en forma solidaria los intereses de los países de América Latina. Y acá quiero hacer un especial reconocimiento al rol que ha cumplido México como presidente pro tempore de la CELAC, donde se juntan los 33 países. Es el único organismo donde participan todos los países de América Latina. Los 33 países de la América Latina y el Caribe tienen representación en este ámbito que junta 600 millones de habitantes. La CELAC ha brindado un seguimiento muy puntual a la situación causada por la pandemia, fomentando no solamente la comunicación entre los gobiernos, sino articulando redes de gobiernos, de instituciones académicas y de organizaciones internacionales, en pro también de la autosuficiencia con respecto al tema de las vacunas. 8 centros de investigación que ya están avanzados en 5 países de América Latina concurren a esta red para intercambiar información y para avanzar más rápido en obtener una vacuna. Los centros son de Argentina, de México, de Brasil, de Cuba y de Chile. Y esperemos que se sumen otros países en la medida que haya transferencia tecnológica. También la CEPAL está dando una mano importante en esta materia con el Plan Integral para la Autosuficiencia Sanitaria. Tal es el nombre del programa que está confeccionando la CEPAL para fortalecer las capacidades de los países de la América Latina para generar las vacunas y reducir al mínimo la dependencia de insumos extrarregionales que luego complican las soluciones. Porque a los problemas globales, soluciones globales. No hay otra forma. Por eso toda esta tarea de coordinación que yo estoy comentando tiene importancia en ese sentido. La pandemia del COVID ha puesto en evidencia una vez más la importancia de que haya una América Latina más fuerte, más unida, más solidaria. Y en ese sentido, bueno, para mí es un enorme placer y gusto, y me siento muy orgulloso de ser alguien más que trabaje en la profundización de las relaciones entre Argentina y México. México ha planteado desde su gobierno la necesidad de tener una mirada más austral, más hacia el sur, y Argentina, que ha tenido una permanente vocación por la unidad latinoamericana, ha levantado también su mirada más allá de Brasil, para poder ser una interlocutora privilegiada de este querido país mexicano y profundizar los vínculos de hermandad. Y en ese terreno y en el ámbito de esta conversación que tenemos, quiero destacar la estrecha colaboración de los gobiernos de Argentina y México para la producción y distribución de una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y cuyo proceso de producción empieza en la Argentina y concluye en México. En Argentina hay un laboratorio, es un emprendimiento privado en ambos casos, pero con un fuerte respaldo de los gobiernos que a su vez financian. En la Argentina es el laboratorio Max Science y acá en México es el laboratorio Liomón, que he tenido la posibilidad de visitarlo y creo que es un verdadero orgullo para los mexicanos tener un laboratorio de esa tecnología de punta.
Y tengo que mencionar, porque fue un actor fundamental, a la Fundación Carlos Slim, que ayudó al financiamiento de este proyecto. Pero además hay otro rasgo que yo quiero destacar de esta tarea conjunta que están llevando adelante México y Argentina, que es que esta alianza estratégica entre ambos países va a permitir la distribución de la vacuna a los países de la región a un precio accesible, garantizando el principio de accesibilidad y solidaridad. El producto, digamos, el resultado contratado en su totalidad son 150 millones de dosis, de las cuales 75 millones van a ser para México, 23 aproximadamente millones van a ser para la Argentina y más de 50 millones de dosis van a ser para el resto de los países de América Latina, tratando de darle preeminencia a los países que no tengan ninguna posibilidad de acceder a esta vacuna. Esta actitud no necesito, creo que agregar nada más, simplemente que con motivo de la visita de Alberto Fernández acá a México se firmó una declaración conjunta de ambos presidentes en la que reiteraron que van a continuar colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que estas, así como las patentes, sean consideradas bienes comunes globales. Y ahora un poco de Argentina en particular. Argentina ha atravesado las mismas circunstancias, los mismos avatares que todos los países del mundo, con una primera etapa tal vez de una cuarentena más estricta que en otros países, pero en el caso de Argentina esto no podía ser de otra forma porque había que utilizar ese tiempo para reconstruir el sistema de salud pública que estaba absolutamente desmantelado y que era imprescindible poner de nuevo en toda su capacidad instalada, que es mucha, para poder atender lo que se veía que podía ser algo de una larga y profunda duración. Nunca imaginamos tanto, de todas maneras, debo decirlo. Luego salió a buscar y a comprar vacunas. La experiencia de América Latina en ser de las últimas regiones en recibir estas vacunas, me refiero a otras experiencias de otros tiempos, fue lo que incentivó a anticiparse a muchos países a tratar de salir a buscar y a comprar vacunas. Y luego le pasó, y le pasa, lo que también le ha pasado a tantos otros países, incluso a los que tienen comprado más de lo que necesitan, que empiezan a tener dificultades en relación a la distribución, o en los países que producen vacunas empiezan a tener dificultades para producir las cantidades que se están requiriendo. Por eso, y en esta búsqueda de todas las alternativas posibles sin ninguna restricción, Argentina accedió a la vacuna Sputnik y fue proveído también con dificultades, pero quiero decirles que hace pocas semanas, un par de semanas atrás, Argentina anunció que va a comenzar a producir estas vacunas. O sea, Argentina va a producir la vacuna Sputnik 5 a partir seguramente de los próximos meses. Lo va a realizar un laboratorio argentino y por supuesto el primer lote será enviado al Instituto Gamaleya en Rusia para que hagan los controles de calidad que son pertinentes. Calculamos que a partir de junio esto va a estar en escala, va a estarse produciendo en una cantidad como para que luego en etapas posteriores exportemos las vacunas a países de Centroamérica
y del resto de América Latina. Debo decir, esto lo estábamos pensando antes, pero creo que antes de ayer, México también anunció que va a comenzar a producir la vacuna Sputnik 5, a raíz del viaje que el canciller Marcelo Ebrard ha hecho a Rusia. Quisiera ahora, terminado este panorama del global, regional y nacional, compartir con ustedes algunos comentarios sobre estos problemas que, por llamarlo de alguna manera, sobre esto que hemos vivido, esta circunstancia de vivir la aparición de una vacuna y seguir todo su proceso en tiempo real. No había pasado nunca. No había experiencias mundiales sobre eso. Nosotros sabíamos de las existencias de las vacunas cuando ya habían sido creadas, probadas, controladas, distribuidas, y después, claro, nunca nos preocupábamos por todos los avatares que hay atrás de una vacuna. Y en eso debo decir, primero, que la ciencia ha sido más rápida y eficiente que la diplomacia, que los servicios de salud pública, que la política y que la misma producción industrial. Es decir, la ciencia encontró la respuesta. En menos de un año, la ciencia fue capaz de secuenciar el genoma del virus y a partir de ahí desarrollar vacunas seguras y eficaces. Las vacunas se desarrollaron realmente a un ritmo sin precedentes en la historia, financiadas con miles de millones de dólares provenientes de presupuestos públicos y privados. Esto ha sido posible, y tengo que decirlo, por un gran esfuerzo transnacional por parte de investigadores y personal de la salud de todas las regiones del mundo. Actualmente hay vacunas disponibles, merced a todo esto. No obstante ello, el acceso a las vacunas es hoy el desafío más importante que enfrenta la comunidad internacional. Una vez que se superaron los problemas iniciales en la fase de producción y distribución, asistimos a una nueva etapa de dificultades por problemas de accesibilidad. Porque también la pandemia nos mostró los límites de la ciencia. Tener el remedio no necesariamente significa resolver el problema, porque el remedio no tenemos, pero no hemos resuelto los problemas. Lo dije antes, los problemas globales requieren soluciones globales. Al primer problema de la producción masiva, que todavía no se ha logrado, se le sumó un segundo problema en esta etapa, que es la desigualdad en la distribución. Y acá es donde quería volver al tema del mecanismo COVAX. Este sistema es la única política global coordinada para distribuir vacunas. Por ejemplo, si bien la entrega de vacunas a través de COVAX se está acelerando, llegando a los países de África y Asia, donde si no fuera por el sistema COVAX, no tendrían todavía acceso a las vacunas, la distribución sigue siendo lenta. Sigue siendo muy lenta. Y la cantidad de vacunas distribuidas está lejos de ser la cantidad que necesitan esas regiones densamente pobladas para poder tener una respuesta aceptable, diría yo, tolerable, diría yo, a los desafíos del COVID. Ustedes deben saber que hay países de la Unidad Africana que aún no han recibido siquiera una vacuna, ni siquiera una vacuna. La pregunta sería entonces, ¿qué pasó con el COVAX? ¿Por qué el COVAX no ha sido la respuesta tan eficiente que esperábamos? Muy sencillo. El COVAX no tiene dinero.
no llegaron los recursos prometidos. Ni el G7, ni los organismos financieros internacionales, ni los donantes privados han cumplido sus compromisos con el COVAX. Y esas son las restricciones que tiene esta iniciativa. O sea que el COVAX es el único acto de solidaridad multilateral por parte de las naciones más industrializadas y sin embargo está incumplido. Y déjenme señalar una paradoja. El COVAX, fíjense, el COVAX utiliza dinero público para comprar vacunas que fueron desarrolladas en primera instancia con financiamiento público. Porque el 100% de las vacunas que hoy tenemos dando vuelta, en su origen, fueron de financiamiento centralmente público. Luego, por supuesto, apareció, y celebramos que haya aparecido el financiamiento privado. Obviamente, nuestros países, muchos países, de todas las regiones han encarado acciones de diplomacia activas y solidarias con el fin de estrechar lazos y generar nuevas respuestas. Y en ese terreno debemos reconocer que India, China y Rusia, en particular, han suministrado a los países menos desarrollados cantidades importantes de vacunas, guiados principalmente por un criterio de política exterior y seguramente de prioridades económicas. Y acá yo no me quisiera hacer el distraído, ¿no? Uno siempre se recuerda a quien lo ayudó en los momentos difíciles. Y China y Rusia han sabido explotar eso, han ganado nuevos mercados y han exhibido, han puesto en evidencia la falta de solidaridad de otras regiones y sobre todo, diría yo, de los países desarrollados. Para ir cerrando, ¿cómo se termina dirimiendo la diplomacia de las vacunas? Porque los países hoy están compitiendo por una oferta que es escasa. Hay que tener dinero, pero ni siquiera teniendo dinero disponible termina siendo la solución. Digo, pongo un ejemplo regional. Canadá compró 3 veces más de la vacuna que necesita y tiene problemas para la accesibilidad. Ya puso la plata, ¿eh? O sea que plata tiene, sin embargo no le alcanza. Y ahí también entonces aparece esto que, hablando de diplomacia de la vacuna, en sentido estricto, aparecen las formas, nuevas formas de diplomacia, porque los países, los gobiernos, mejor dicho, tienen que destinar grandes esfuerzos para seducir a los otros estados que producen vacunas o a los laboratorios que producen vacunas para que le den las vacunas antes que se lo den a otros países. Ese es el escenario que la diplomacia tiene que enfrentar dolorosamente. En esta nueva circunstancia y en esta nueva etapa que nos plantea como desafío la pandemia. Porque esta pandemia afecta a todos, ricos, pobres, desarrollados, en desarrollo, emergentes, como los queremos llamar. No conoce fronteras, no respeta ideologías, no le importan las posturas políticas. El COVID avanza igual. Por eso nuestra invocación a dejar de lado los intereses exageradamente nacionales y trabajar por un interés común, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que tener en claro que ningún Estado va a poder explorar y resolver este reto de manera exitosa con sus propios esfuerzos. La colaboración y la cooperación no pueden ser solamente palabras
bonitas, de discursos de turno. Van a tener que ser, se quiera o no, van a tener que ser principios liminares de los nuevos tiempos de la diplomacia. Por eso declarar a las vacunas y a las patentes como bienes globales, que implicaría poner a libre disposición los conocimientos tecnológicos, sería también, además de algo necesario, una fuerte señal de cooperación mundial. América Latina y el Caribe, que ha sido una región que históricamente se ha distinguido por su fraternidad y su solidaridad, deberá avanzar en conjunto. Deberá avanzar en conjunto para superar esta crisis. Una pandemia necesita soluciones globales. Y ningún país va a estar a salvo del COVID-19 hasta que todos los países estén a salvo del COVID. ¿O alguien cree que puede aislarse definitivamente? ¿Por qué los resultados parecen más interesantes en países que son o islas como Australia, como Nueva Zelanda, o otros países que tienen fronteras más cerradas? Porque el virus avanza por todos lados. Solamente con un viaje de avión se inicia el COVID en un país. Tienen que resolverse para todos. Nadie se salva solo. Y déjenme que termine con una anécdota. El problema no es ni científico, ni jurídico, ni económico. Es esencialmente político. Cuando en 1955 le preguntaron a Jonas Salk, el inventor de la vacuna contra la polio, que fue una gran pandemia, y lo digo por mis años que viví, el inventor de la vacuna, le preguntaron quién se va a quedar con la patente. Y Jonas Salk reaccionó con una sencillez admirable y con una solidaridad que hoy no se ve por ningún lado. La gente. ¿O acaso se podría patentar el sol? Miren, y lo último que quisiera transmitirles con verdadera preocupación. De la forma como decidamos enfrentar este problema, va a depender en buena medida el éxito de las acciones que también van a tener que tener el mismo carácter para contener el cambio climático o para lograr el acceso universal a la conectividad digital. Esta pandemia, la conectividad digital y el cambio climático solamente lo vamos a resolver con cooperación, con solidaridad y dejando de lado los intereses sectoriales y poniendo primero y adelante de todo los intereses de la humanidad toda. Muchísimas gracias. Agradecemos su exposición y ponencia tan interesante sobre este tema relevante como lo es las relaciones entre México y Argentina en un contexto de pandemia, así como el futuro de estas mismas en vista de la cooperación y la diplomacia entre los dos países. Señor embajador, ¿tendría tiempo para un par de preguntas por parte del público? Creo que hasta 2 pares. Perfecto. Bueno, ahora continuamos con las preguntas por parte del público. Les pedimos, por favor, externar estas preguntas por medio del chat. ¿Eh? Sí, sobre todo con este planteo.
De igual manera, se pueden extender las preguntas por medio de levantar la mano y le cedemos el uso de la palabra. Pasa que están enojados. Están enojados. Perfecto. Le cedo la palabra a Andri Ginette. Buenas tardes para todos. Señor embajador, muchas gracias por su ponencia. Realmente la finalización que usted nos da nos deja mucho que pensar en cómo nosotros desde nuestra carrera podemos apuntar al futuro y cómo nosotros tenemos que empezar a recalcular los objetivos de desarrollo sostenible en la región Latinoamérica. ¿Usted cree que si se genera una cooperación internacional en nuestros países de Latinoamérica completa, podremos frenar la parte de la pobreza y asimismo, mediante esa cooperación, generar calidad de vida para nuestras comunidades en general? Bueno, no sé, por supuesto que yo personalmente soy un convencido de que la lucha contra la pobreza y el hambre en América Latina hemos de resolverla también bajo los principios de la integración regional. No tengo duda que para negociar con el mundo y encontrar las respuestas que necesitamos en términos de combatir la pobreza y el hambre, siempre va a ser mejor que haya varias voces hacia el interior de la región, pero una sola voz hacia afuera. Negociaríamos mucho mejor y obtendríamos mejores respuestas, no tengo duda. Y como soy un convencido de eso, y espero poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, en construir esa unidad, que tiene que estar por encima de las diferencias políticas o ideológicas. Tiene que ver con una necesidad regional y de complementariedad económica y productiva. Los países de América Latina en su conjunto tienen no solamente un gran mercado, sino también una gran capacidad, como lo estamos demostrando en términos científicos y de producción industrial, que no termina de desarrollarse porque no somos una fuerza debidamente unida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora continuamos con la pregunta de Virna Lorenzi. Buenas, en la web de Prosur hay una serie de mesas y otras acciones referentes a la pandemia. ¿Cree que fue efectivo el actuar de este reciente foro latinoamericano? ¿Por qué cree que la Alianza del Pacífico no concretó nada para comprar vacunas, siendo un foro importante a nivel regional? Me parece, si entendí bien la pregunta, porque la pregunta es, hay otros foros y esos otros foros no han dado respuesta. Y si podrían darla, es esa la pregunta. Porque se me cortó. No sé si se encuentre Virna Lorenzi, si quiera... Bueno, en ese caso digo, lo que ha ocurrido es que otros grupos de países que conforman distintas asociaciones no se lo han planteado en los términos que la CELAC se lo ha planteado, ¿no? La idea es, lo dije creo, ¿no? La CELAC optó por cumplir un rol relevante en la unificación de todos los países de América Latina y puso como eje. En realidad, México accede a la presidencia pro tempore en enero del 2020 y se propuso 14 objetivos. Uno de ellos era atender las cuestiones de la salud y facilitar la accesibilidad, sin saber lo que venía. Pero se propuso otros objetivos en los que también se está trabajando, por ejemplo, en la posibilidad de una producción latinoamericana de un satélite que pueda atender mejor las necesidades comunicacionales
de los países de la región, y se está trabajando en eso. Pero apenas apareció la pandemia, la CELAC se puso como objetivo cumplir un rol coordinador, de acercar esto que yo comentaba, ¿no? Buscar por el lado de la academia, estimular a los sectores, a las áreas de ciencia y tecnología de los distintos países a buscar vacunas, y yo creo que en eso ha cumplido un rol importante. Y bueno, realmente pensar que esto no es posible es negarnos una posibilidad. Miren, la Comunidad Europea también arrancó en los primeros momentos creyendo que se iba a salvar cada país. Ahora, ¿ustedes creen que el COVID de Suiza para en el Mont Blanc? ¿O el COVID italiano, como ve cerrado el túnel de San Bernardo, no pasa? Pasan igual. Era un problema común, se dieron cuenta, tuvieron que aprender que era un problema que la Comunidad Europea iba a tener que atender de manera conjunta, con políticas comunes, con un fondo común. Y así generaron un nuevo plan Marshall. Ustedes saben, la Comunidad Europea ahora, la propia Comunidad Europea, ha generado un plan de millones y millones de dólares, donde los deudores no son los países. Los deudores, el único deudor es la Comunidad Europea en su conjunto. Y ahí hay una parte que irán devolviendo lentamente y otra parte que es directamente subsidio. Y estoy hablando de 750 millones de dólares. O no sé cuántos. A veces yo me pierdo con los ceros. Digo, creo que esos son no importa la cantidad de dólares. Lo que estoy diciendo es, esas son las actitudes y los comportamientos que la diplomacia va a tener que incorporar necesariamente. Es cierto que también hay otro cambio en la diplomacia que no mencioné pero que yo creo que es cierto y se va a mantener por mucho tiempo, que es la diplomacia a través del Zoom. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí vi otra pregunta que dice, ¿qué tan viable es la creación de un tratado internacional sobre la creación de vacunas a corto plazo? Miren, yo creo que lo opino en general, ¿no? Creo que lo primero es la voluntad política de firmar un tratado. A partir de la voluntad política, yo creo que la técnica y los problemas de equilibrios se resuelven sin duda. Por ahí, a ver, me das el coso por así, bajo un poquito el chat, dame el mouse. Sí, pero para arriba, ¿no? Bueno, hay una diversidad de preguntas. Le pregunto al coordinador, yo puedo hacer una respuesta general más o menos al conjunto de ellas. Claro, adelante, embajador. Bueno, ahí yo creo que el tema de la cooperación internacional, por supuesto que se puede avanzar más rápido o más despacio, y por supuesto que creo que va a tener obstáculos, puede tenerlos, y es lógico que lo tenga. Lo que creo es que debemos entender, y yo creo que esto es responsabilidad tanto del sector privado como del sector público, creo que la sinergia público-privada y
en conexión con las áreas de la ciencia y la tecnología y la innovación tecnológica. Creo que ese trípode es el que tiene que avanzar con propuestas que tengan que ver con la solidaridad internacional y la cooperación. No creo que es algo que pueda hacer el sector privado solo, tampoco los gobiernos solos, y tampoco, como traté de transmitir, la pura ciencia, creo que alcanza. Cada uno de ellos aporta elementos insustituibles para que podamos pensar en acciones, primero, y luego en instituciones. Las urgencias nos reclaman acciones. La estabilización, la permanencia en el tiempo, nos reclaman instituciones. Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. La pandemia no nos da más tiempo. Muchas gracias. Espero haber podido atender las inquietudes en general. Por supuesto que todo esto está en debate, todo esto requiere más reflexión, más aprendizaje, más humildad y más generosidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor embajador. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Erika Elizondo para que pueda dar el cierre y despedida del evento. Muchas gracias. A nombre de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Relaciones Internacionales, agradecemos al embajador Carlos Alfonso Tomada por su valiosa participación, la cual nos pone a pensar en el futuro tan satisfactorio y brillante que los alumnos del programa podemos aspirar. Agradecemos al público su asistencia y participación y les recordamos que si asistieron a 5 de las 6 conferencias del Congreso, pueden solicitar una constancia adjuntando una captura de pantalla de cada conferencia a la que asistieron en el formulario que se les compartió por correo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Luis Bosques, presidente de la Sociedad de Alumnos, para clausurar de manera oficial el 11º Congreso de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, señor embajador, por su tiempo y por tan sabias palabras acerca de la cooperación internacional y bilateral México-Argentina. Con esta conferencia no solo cerramos el 11º Congreso de Relaciones Internacionales, sino también un año de conferencias que enriquecieron a los programas de ciencias sociales de la Universidad de Monterrey y de otras universidades nacionales y regionales. Fue un ejercicio muy enriquecedor acerca de las transformaciones de las relaciones internacionales a un siglo de que fueron concebidas, y estamos seguros que en los próximos años los retos serán mayores, pero la cooperación será capaz de cerrar dichas brechas a través del diálogo, la cooperación y sobre todo el sentido humano que nos atañe a todas y a todos. Siendo las 3:27 de la tarde, hora Ciudad de México, damos por cerrado el 11º Congreso de Relaciones Internacionales. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor embajador, y al programa de Ciencias Sociales. Cerramos. Los mensajes los podés capturar. Les pedimos a todas y a todos encender sus cámaras para tomar una fotografía oficial de la conferencia y del cierre del Congreso, por favor. Ya me... Muy bien. 1, Escuchame. 2, 3. Voy a tomar la siguiente página. Permítanme un minuto. 1, 2, 3. Venile a ellos. Si te pueden mandar. Muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos. Esto sería todo por hoy. Lindo día.